Hola amigos, aquí Maverick Valero. Hoy vamos a hablar del plan de desescalada del gobierno, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste, lo tenemos aquí detrás mío, todo esto que estáis viendo. Y podemos empezar a ir escuchando en qué consta Pedro Sánchez. Básicamente, dinos, ¿en qué consta? 4 fases. Vale, nos dice que consta en 4 fases. Y a partir de ahora vamos a ver lo siguiente. Son 4 fases. Las fases son 4, ¿de acuerdo? Entonces, escuchamos. Y es que cada una de las 3 fases de desescalada... A ver, ¿en qué quedamos? ¿3 fases o 4? Aquí el señor reportero estaba diciendo que consta de 4 fases, que es lo que ha dicho Pedro Sánchez hace un momento. Entonces, ¿a dónde vamos? Venga, vamos a poder continuar. descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. Ok, correcto. Son 4 fases, cada una de las 3 fases durará 2 semanas. Clarísimo, son 4, cada una de las 3 dura 2. A continuación, escuchamos, comienza la fase número 1, que se llama 0. Lo escuchamos. La primera fase, o fase 0... La primera fase, o fase 0, claro, está claro que es la primera porque se empieza desde el principio, ¿no? Pero no podrían haberle llamado fase 1 si es la primera. Bueno, vamos a seguir escuchando, a ver qué rollos nos cuentan. La fase 1 de las 4 fases, que son 3, que durarán 2, se llama 0. Y además de llamarse 0, tiene otro nombre. Fase de preparación. Es la primera fase que se llama 0 y de preparación, y para que no haya confusión, también es conocida como... Es la fase preparatoria. Claro, fase preparatoria. La fase preparatoria, que es la fase 0, evidentemente es la primera de las fases. Y vamos a ver qué más nos tienen que decir. Preparatoria, esto es, se llama 0 porque es la primera, de preparación o preparatoria. Una fase, 4 nombres, más claro, imposible. Luego viene la fase 1, lógicamente. La fase 1 o fase inicial. Iniciamos por la fase 1, pero realmente se iniciaba en la fase 0, que era la primera, ¿no? Vamos a seguir con el tema. Creo que los españoles se están enterando fenomenal, ¿eh? De cómo va el plan de desescalada del gobierno. Continuamos. Muy bien pensado que se llame inicial, ya que es la 1. Repasamos. Tenemos 4 fases, cada una de las 3 dura 2 semanas. La fase 0 se llama 1, la fase 1 se llama inicial. Y en esta fase se podrán llevar a cabo algunas actividades como el comercio bajo, en el caso de que tenga dicciones. Vais a escuchar... Eso, en el caso de que tenga dicciones, ¿eh? Muy importante este detalle. Escuchemos a las dicciones. Escuchar al presidente que dice: se podrá abrir el comercio bajo con dicciones. Si no tiene dicciones, se ve que ni comercio bajo ni mandan gas. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo, con condiciones estrictas de seguridad. Ya lo habéis oído, ¿eh? O sea, dicciones estrictas de seguridad. Si no son estrictas, no podemos. Y al mismo tiempo, no olvidéis... Claro, es que en este mundo hay muy pocas personas que estén arriba, ¿eh? La mayoría estamos abajo, en el comercio bajo. Así que nos implica a casi todos esto, ¿eh? Condiciones, lógicamente. Lógicamente esto le pasa porque el presidente está leyendo, no lo tiene todo en la cabeza. No es su especialidad, el comercio bajo. ¿Cómo va a ser la especialidad del presidente? Lo que no se sabe es por qué lo cuenta él. ¿Por qué cuenta todo tan largo y habla tanto? Esto no se sabe. Volviendo a las fases. Estábamos en la fase inicial, que era la 1, a continuación viene la fase 2. La fase 2 es la fase intermedia. Dios, ahora ya sí que me has matado. Bueno, pues es correcto, porque si la fase 2 es la intermedia, es que hay 3. Esto se sabe desde que se inventó la canción El del medio de los chichos. El del medio de los chichos, se me ha parecido el sueño. Claro, el del medio de los chichos indica que los chichos eran 3. Muy buena, por cierto. De haber sido 4, como las fases, el segundo chicho no sería el del medio. Y Estopa, que habría cantado El segundo de los chichos. ¿Qué pasa en la tercera fase? La fase tercera es la fase avanzada. La fase tercera es la fase avanzada. Vemos que todas las fases tienen nombre, como los enanitos de Blancanieves. Está la 0, que es la 1, está la 1, que es la inicial, la 2, que es la intermedia, la tercera, que es la avanzada, en la que sucede ¿qué? La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad. Menos mal, por fin la última, antes de llegar a la normalidad. La fase tercera pasa a ser la última, lo cual es coherente con que la segunda sea la intermedia, pero no con la fase 0. La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. Todo esto es para llegar a la nueva normalidad. ¡Cuidado! Una de las 36 veces en las que empleó el presidente la expresión nueva normalidad, habló de la vuelta a la nueva normalidad, sin que se sepa cómo podemos volver a algo que será nuevo. Correcto.
podríamos volver a la normalidad, pero si es nueva normalidad no podemos volver a lo nuevo, porque lo nuevo es algo que todavía no ha venido, ¿no? Vamos Lo escuchamos. De la vuelta a la nueva normalidad. Volver a la nueva normalidad, todavía por definir, como muchas de las actividades de las fases, como por ejemplo visitar a la familia en la fase 1. En función de la fase en la que estemos, se podrá hacer o no. En la primera fase o en la fase 0, lógicamente no está contemplado. No está completado, lógicamente en la fase 0 primera no se puede ir a ver a la familia, aunque existe una fórmula regulatoria que es la fórmula a lo mejor, que también detalló ayer el presidente. Ojo a esto, ¿eh? Lo que están contemplados son otro tipo de actividades en las que a lo mejor pues se puede ir a tomar pues una cerveza o un vermú, pues a... Se supone que estamos hablando de con nuestra familia, ¿no? Decimos, mamá, oye, quedamos o papá para ir, vamos a tomar una cerveza, ¿no? Hermano, venga, nos vemos allí en el bar. a una terraza. Bueno, eso abre la puerta a la posibilidad de quedar con la familia en la terraza, a tomar una cerveza o un vermú. Pero no comida, ¿correcto? porque antes hemos oído que paella en la terraza no. Bueno, pues a lo mejor antes nos gustaba comer una paella en el restaurante de al lado de nuestra casa. Ahora lo que vamos a hacer es poder pedirle a ese cocinero que nos prepare una paella y nosotros recogerla, llevárnosla a casa. O sea, podemos pedir la paella mientras nos tomamos la cerveza reunidos con nuestra familia, que se supone que no puede haber reuniones de familia, para llevarnos la paella a casa. Y luego ¿qué hacemos? ¿Nos la partimos los platos y cada uno se lleva el suyo? Porque en casa tampoco nos podemos reunir para comernos la paella todos juntos. ¿O cómo va? A ver, Pedro, a ver si nos aclaras esto. Y comerla en casa. Eso es decir, si vas a la terraza pides una paella y un vermú, la paella para llevar. El policía te preguntará, ¿y ese de ahí no será su hermano? Y tienes que decir, no, es desconocido. Solo desconocidos en terraza, que parece como de película francesa. Por si a alguien le parece que estamos exagerando la confusión, ponemos todas las veces que ayer el presidente dijo fase. Por fases. 4 fases. La primera fase, o fase 0, fase de preparación, es la fase preparatoria. A lo largo de esta fase 0, la fase de preparación de la siguiente fase, la fase 1. La fase 1, fase inicial. En esta fase primera, en la fase 1, tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3. La fase 2 es la fase intermedia. Es la fase intermedia. En esta fase segunda, en esta fase tercera, es la fase avanzada. En esta fase, cada una de las 3 fases en la fase 1. En la fase 0. Fase 1 que antes he descrito, a la fase 1. Estas 3 fases, tránsito a la fase 2 y de esta a la fase 3. Bueno, en realidad, debo confesar una cosa, ¿Qué? hemos mentido, ¿Por qué? hemos mentido. ¿Por qué? Porque estas no son todas las veces que dijo fase. Solo es un resumen de las veces que dijo durante la primera media hora de la rueda de prensa. Pues duró más, ¿eh? Porque luego dijo muchas más. Vale, amigos, pues aquí termina el plan de desescalada del gobierno. Espero que todo el mundo lo haya entendido. Por si acaso, le podéis dar al pausa y aquí detrás mío tenéis las 4 fases. Recordad, no hay fase 4, pero sí hay 4 fases, porque hay fase 0, que sería la fase preparatoria, la fase 1, que es la fase inicial, aunque en realidad se inicia desde la 0. Luego la fase 2 sería la intermedia, que de 4 la intermedia como que no cuaja, y la fase 3 es evidentemente la avanzada, para volver a la nueva normalidad, que sería un concepto de algo que si no hubo porque es nuevo, podríamos intentar a ver cómo resolvemos eso, ¿vale? Esperemos que todo el tema este del virus se pase pronto, que todos podamos volver a la normalidad a partir de esa fase avanzada, que sería la fase 3 de las 4 fases. Y chicos, un placer, espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, dejadme un buen like y como siempre os digo, mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. ¡Chao, amigos!